Cuando comienza, cuando gustes. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es un momento particularmente agradable para nosotros, eh, para la Escuela para Graduados, para el programa de producción vegetal. Y en nombre de la escuela y del programa de producción vegetal, eh, les quería agradecer particularmente a los miembros del jurado por el tiempo empeñado y los comentarios realizados sobre la tesis de Alice Chávez, que va a proceder a la defensa de su tesis de maestría a continuación, particularmente a Daniel Plopper, a Norma Formento y a Sebastián Stenglein, por haber participado e invertido tiempo en esta tarea que recién les comentaba, que siempre es muy valorada por nosotros porque mejora la calidad del escrito, mejora la calidad de la versión final, y eso siempre contribuye mucho porque tenemos que pensar que en los tiempos de hoy en día, justamente las tesis que quedan mejor después de los comentarios del jurado, siempre quedan en el repositorio digital, en el caso nuestro de la Facultad de Agronomía, y son material de consultas varias por parte de distintos tipos de profesionales, investigadores, etcétera. Con lo cual, muchísimas gracias Daniel, Sebastián y Norma. Un par de comentarios antes de que Alice comience efectivamente con la defensa, no voy a demorar demasiado, es simplemente recordarle a los presentes que después de la exposición de Alice, lo que vamos a hacer es las preguntas pertinentes al caso sobre la tesis de ella. Solamente los miembros del jurado pueden preguntar hasta que agoten todas sus dudas sobre la tesis de Alice. A posteriori vamos a darle la palabra al doctor Marcelo Carmona para que cierre con algún comentario de parte del comité en su rol de director. Y después de eso vamos a cerrar esta sección de la defensa y nos vamos a quedar los miembros del jurado y después ellos deliberarán si invitan a Marcelo también como director de tesis de Alice a participar de la redacción del dictamen, ¿sí? Eso será más tarde. Así que, Alice, te invito a que compartas pantalla y te presentes, porque si yo te presento y leo tu título y tu comité, te saco parte del comienzo. Así que eso te lo dejo a vos. Así que muchas gracias. Me voy a mutear. Listo. Listo. No sé si se ve ahí el PowerPoint. Sí se ve. Ok. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Alice Chávez y les voy a presentar mi trabajo de tesis titulado Estudio epidemiológico de la pedicularia del trigo, Magna Portorizae Patotipo triticum, en condiciones de campo en Paraguay. Mi director de tesis fue el doctor Marcelo Carmona, mi codirector el doctor Mohan Colli y mi consejera, la ingeniera agrónoma Cintia Casal. Los miembros del jurado fueron Ángela Norma Formento, Leonardo Daniel Plopper y Sebastián Alberto Stengel. Modo de introducción, el cultivo de trigo en Paraguay, considerando de que el trigo es un cultivo que se adapta mejor a zonas templadas, puede considerarse como no tradicional. Sin embargo, desde 1986, Paraguay logró autoabastecerse y desde 1989 se convirtió en país exportador de este cereal, aunque con constantes altibajos en la producción. En la zafra 2019 tuvimos un área de siembra de 430.000 hectáreas con una producción comercial de 1.100.000 toneladas, un rendimiento de 2.558 kilos por hectárea y se logró exportar 534.526 toneladas. Actualmente, en base a la fecha de siembra, se tienen dos zonas de producción. La primera comprende el norte y este de la región oriental, que serían los departamentos de Amambay, San Pedro, Canindeyú, Caguazú y la zona norte del departamento de Alto Paraná, donde se recomienda la fecha de siembra desde el 25 de abril hasta el 20 de mayo. Y la otra zona sería la zona sur, que comprende los departamentos de Misiones, Itapúa y la zona sur del departamento de Alto Paraná, donde se recomienda la siembra durante todo el mes de mayo y los primeros días del mes de junio. Entre las principales limitantes del cultivo de trigo en Paraguay se encuentran las enfermedades, aparte del calor invernal, entre ellas la pedicularia brucone del trigo, que es una enfermedad de la espiga que está causada por Magna Portorizae, Anamorpho pedicularia orizae. Esta enfermedad fue identificada por primera vez en Brasil en 1985 y desde allí se diseminó a los países vecinos como Paraguay, Bolivia, Argentina. En Paraguay existen antecedentes de que posiblemente se la observó en la frontera con Brasil,
en el año 1987, sin embargo, la primera epifitia reportada fue recién en el año 2002. En Argentina se informó por primera vez del ataque de piricularia en el año 2007 en la provincia de Formosa y en el año 2012 en la provincia de Buenos Aires. Hasta ese entonces se la consideraba una enfermedad exclusiva de Sudamérica. Sin embargo, en el 2016 se informó de su aparición en el continente asiático, específicamente en Bangladesh, y recientemente se informó de su aparición en el continente africano, en Zambia. Por esta razón, actualmente se la considera una de las enfermedades más importantes y una amenaza para la producción de trigo a nivel mundial. Esta enfermedad puede atacar todas las partes aéreas de la planta. Sin embargo, el síntoma más característico se observa en las espigas, que presentan la porción inferior verde y la porción superior blanqueada. Esto es debido a que el hongo ataca el raquis de la espiga, bloqueando el paso de los nutrientes hacia la porción superior que no carga los granos, mientras que la porción inferior permanece verde y carga los granos normalmente. Las condiciones favorables para su aparición son días cálidos y húmedos de 25 a 28 grados centígrados y humedad relativa superior o igual al 93%. En cuanto a la importancia de la enfermedad, esta enfermedad puede causar pérdidas del rendimiento del 35 y el 100% si es que se dan las condiciones favorables. Otra de las razones de su importancia es que hasta la fecha han sido pocas las fuentes de resistencia genética identificadas, entre ellas la translocación 2NS2AS proveniente de Triticum ventricosum, que si bien otorga resistencia, esa resistencia depende mucho del background genético del genotipo. Y en cuanto a los otros genes identificados como el RMG2, RMG3, RMG7 y RMG8, los mismos solo confieren resistencia a los aislados más antiguos del hongo y no han sido probados en condiciones de infección natural. Recientemente también se publicaron varios trabajos que mencionan la identificación de algunos QTLs que están involucrados en la resistencia. Otra razón de su importancia es que el control mediante fungicidas es ineficiente. También se ha reportado que existe resistencia en la población de Magnospora turisae a las estrovirulinas y se conoce de que la eficiencia de los productos depende mucho de la presión ejercida por la enfermedad y de las condiciones ambientales de la zona donde se apliquen. En cuanto a las características y biologías de Magnospora turisae, este hongo presenta conidios piriformes con base redondeada y el ápice más estrecho, generalmente 2 septos por conidio. Los conidios generalmente son hialinos. Para la esporulación requieren temperaturas de 28 a 35 grados, mientras que para la liberación de conidios temperaturas de 15 a 35 grados y humedad relativa superior o igual al 90%. Para la germinación se requiere temperaturas de 25 a 28 grados y agua libre sobre la superficie del hospedante, humedad relativa superior o igual al 93%. Magnospora turisae es heterotálica, es decir, que solamente ocurre la reproducción sexual cuando se cruzan individuos que son fértiles y compatibles. Esa forma sexual no ha sido observada todavía en la naturaleza, solamente se la obtuvo en condiciones in vitro, en medios de cultivo y sobre tejidos senescentes de algunas plantas. En cuanto a los antecedentes filogenéticos, se conoce que los aislados de Magnospora turisae tienen un origen filogenético común que difieren en su capacidad, en su patogenicidad sobre la especie hospedante y recientemente en un trabajo más actual se observó de que la población de Magnospora turisae que ataca el trigo proviene de 2 linajes que son genéticamente distintos pero cercanos, que son el linaje Triticum y el linaje Lolium. Actualmente, en base a la patogenicidad, los aislados se clasificaron en patotipos que difieren en su capacidad sobre la especie hospedante y tenemos, por ejemplo, el patotipo Orisa, que son los aislados que atacan al arroz. El patotipo Lolium serían los aislados que atacan el acebén y otras especies emparentadas, y el patotipo Triticum los que atacan al trigo. Como estos patotipos son morfológicamente indistinguibles, Pieck et al. Desarrollaron un marcador con el fin de
diferenciar a estos aislados del patotipo triticum del resto de los aislados de Melanoporte oryzae, brindando así una nueva herramienta para el estudio de los aislados de este hongo. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, el CIMMYT, en base a la literatura existente actualmente, elaboró este modelo del ciclo de la enfermedad, en el cual la infección se puede dar a través de las semillas, primeramente semillas infectadas que pueden dar origen a plantas con lesiones esporulantes. Esas esporas pueden permanecer en las hojas y dispersarse también a través del aire para luego pasar a infectar a las espigas. Otra forma en que se puede dar la infección es mediante los hospedantes secundarios que se encuentran cerca de los cultivos que poseen lesiones esporulantes del hongo. Desde esas lesiones, los conillos pueden dispersarse e infectar a las plantas y permanecer en el canopeo de cultivo para luego pasar a las espigas, o directamente desde las malezas pueden pasar a infectar a las espigas. También las esporas que se encuentran presentes en la atmósfera del cultivo pueden infectar directamente las espigas si es que se dan las condiciones favorables, que son temperaturas de entre 15 y 27 grados y humedad relativa cercana al 93%. El clima húmedo y lluvioso favorece la infección. Bueno, teniendo en cuenta este modelo de CIMMYT, las hojas juegan un papel fundamental como fuente de inóculo. Sin embargo, en el campo, los síntomas no son tan evidentes en las hojas, solamente se observaron en algunos ambientes específicos y bajo condiciones en cultivares altamente susceptibles. También existen reportes de que bajo condiciones controladas se observó un promedio de 1.669.000 conidios por gramo de hojas basales secas en plantas que provenían de semillas con infección natural, por lo cual estudiar el rol de las hojas como fuente de inóculo en condiciones naturales se hace necesario. En cuanto a la dispersión de los conidios, se sabe que el mecanismo principal de dispersión es el aire y que los conidios de un foco se pueden dispersar a distancia de por lo menos 1000 metros. También que los parámetros que mejor predicen la dispersión son la humedad relativa del aire, la temperatura media y las precipitaciones menores a 5 milímetros. En cuanto a los hospedantes secundarios, Melanoporte oryzae se caracteriza por atacar una amplia gama de especies, principalmente de la familia Poaceae, y se ha reportado infección cruzada exitosa con algunos aislados de Setaria geniculata, Brachiaria plantaginia, Ordeum vulgare, Avena strigosa, Avena sativa, Urocloa plantaginia, Sorghum sudadense, entre otros. Todo esto sobre trigo. En Paraguay, hasta el momento se han identificado como hospedantes de Melanoporte especie, Brachiaria especie, Bromus catharticus, Chloris gallana, Cyperus diffusus, Digitaria horizontalis, Lolium multiflorum, Cencrus equinatus, Avena strigosa, Digitaria insularis, Rinkelintrum roseum y Eleucine indica. Por lo cual se hace necesario profundizar en los estudios para confirmar si es que estas malezas son o no hospedantes del patotipo triticum de Melanoporte oryzae y cuál es su papel en la epidemiología de la enfermedad. Con el fin de obtener conocimientos con respecto a estos tres componentes epidemiológicos, las hojas, el aire y las malezas, este trabajo tuvo como objetivo cuantificar la densidad de conidios de Melanoporte oryzae presentes en las hojas de trigo en condiciones de campo en Paraguay, identificar malezas hospedantes de Melanoporte oryzae en las principales zonas productoras de trigo en Paraguay, diagnosticar por métodos moleculares el patotipo triticum de Melanoporte oryzae a partir de los aislados de las malezas que hayan sido capaces de infectar al trigo en pruebas de infección cruzada, y monitorear la presencia y el movimiento de conidios de Melanoporte oryzae en el aire durante el ciclo de cultivo. Como hipótesis de este trabajo, para el objetivo 1, los conillos de Melanoporte oryzae se desarrollan en las hojas de trigo durante el ciclo de cultivo y constituyen una potencial fuente de inóculo para las espigas. Para el objetivo 2, que las malezas principalmente de la familia Poaceae que se encuentran presentes en los campos de trigo son hospedantes del patotipo triticum de Melanoporte oryzae, actuando como fuente de inóculo para el cultivo y como medio de supervivencia de una estación a otra.
Para el objetivo 3, que los aislados de buen aporte obtenidos de las malezas que sean capaces de infectar al trigo pertenecen al patotipo Triticum de Magna Porterizae. Y para el objetivo 4, que el aire actúa como un mecanismo de dispersión de los conidios de Magna Porterizae, llevándolos desde las hojas de trigo y desde las malezas hasta las espigas durante el ciclo de cultivo. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Perfecto, perfecto, Alice. Todo bien. Sí, entonces. El trabajo se dividió en capítulos y en el capítulo 2 se realizó la cuantificación de conidios de Magna Porterizae en hojas de trigo en condiciones de campo en Paraguay y monitoreo de la presencia dinámica de conidios en el aire durante el ciclo de cultivo, cumpliendo con los objetivos 1 y 4. Los materiales y métodos para la cuantificación de conidios en las hojas se realizó un muestreo en los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa. Se muestrearon 3 campos comerciales por departamento y con el fin de obtener datos que provengan de un ambiente favorable para el desarrollo de la enfermedad, se instaló una parcela en el campo experimental Ujobú, departamento de Canindeyú, que contó con sistema de riego para asegurar que tenga la humedad necesaria, ya que generalmente los inviernos en Paraguay son muy calurosos. En esta parcela se sembraron 3 épocas. La primera se sembró el 8 de abril, la segunda el 10 de mayo y la tercera el 6 de junio. Y el riego en esta parcela se realizó 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, generando una lámina de aproximadamente 8 milímetros por día. En cuanto al procesamiento de las muestras de hojas, el muestreo se hizo una vez al mes. A partir de los 30 días después de la emergencia, se recolectó la hoja más vieja, es decir, la más cercana al suelo, en 10 puntos al azar, 10 hojas por punto, totalizando 100 hojas por cada campo. Estas hojas en laboratorio fueron pesadas, cortadas e incubadas en cámara húmeda. Posteriormente se las colocó en una solución de Twin 20 al 0,1% en tubos de ensayo. Se llevó a agitación utilizando un vortex y se realizó el conteo al microscopio con el mastocitómetro Neubauer. En cuanto al monitoreo de conidios en el aire, se colocaron trampas cazaesporas en 3 centros de investigación que fueron el Campo Experimental Ujobú, el Centro de Investigación Capitán Miranda en Itapúa y el Centro Tecnológico Agropecuario de Paraguay, CETAPAR, en Alto Paraná. En estas trampas se colocó un portaobjeto impregnado con vaselina semisólida. Este portaobjeto permaneció en la trampa por 48 horas y se realizó una lectura semanal. Para el conteo de los conidios se tuvo en cuenta 2 campos de observación que estuvieron representados por un cubreobjeto de 24 por 32 milímetros. Y para un mejor análisis de los datos, se obtuvieron los datos de temperatura media, precipitación y humedad relativa durante los meses de marzo a septiembre de 2018 de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología. Para las variables evaluadas fueron los conidios por gramo de hojas basales secas. Se realizó un análisis mediante pruebas de Kruskal-Wallis y McWhitney utilizando el software PASS versión 4.03. Se realizaron comparaciones por departamento, por época de siembra para la parcela instalada en el SEI y una comparación general entre los campos comerciales y la parcela instalada en el SEI, teniendo en cuenta o no la presencia del sistema de riego. Y para los conidios en las trampas cazaesporas se tuvo en cuenta el número de conidios en función del tiempo y esto se relacionó con los datos de conidios en hojas e incidencia en las espigas. Y al final del ciclo de cultivo se cuantificó el número de espigas infectadas en 10 puntos al azar en una superficie de 1 metro cuadrado. Se determinó la incidencia con la siguiente fórmula, donde la incidencia es igual al número de espigas con síntomas por 100 sobre el número total de espigas. Pasando a los resultados y discusión de este capítulo, en la tabla 1 se presentan los valores mínimos, máximos, medias, coeficientes de variación y desvío estándar del número de conidios por gramo de hojas basales secas observados en las muestras colectadas en los campos comerciales. Se observó la presencia de conidios en 5 de los 9 campos muestreados. Los valores mínimos estuvieron entre 0 y 6.250 conidios por gramo de hojas, mientras que los valores máximos estuvieron entre 0 y 58.181 conidios por gramo de hojas. Las medias variaron entre 0 y
11.431 conillos por gramo de hojas sales secas. En la comparación entre departamentos, se observó diferencia estadística significativa entre los mismos, por lo cual se realizó la comparación de a pares mediante la prueba de McWhinney y se observó que existió diferencia significativa entre el departamento de Canindeyú y el departamento de Itapúa, así también entre el departamento de Canindeyú y el departamento de Alto Paraná. Sin embargo, no existió diferencia significativa entre los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. Estas diferencias en el número de conillos observados pudo deberse a la variación de la humedad relativa, teniendo en cuenta que para la producción de conillos se requiere una humedad superior o igual al 93% y la liberación requiere humedad también del 93%. Estos valores, como se muestra en la gráfica, solo se observaron en los días en que hubo precipitación a lo largo del ciclo de cultivo, por lo cual se infiere que la humedad fue el factor que más afectó a la producción y liberación de conillos y por eso las diferencias entre la cantidad de conillos observadas en los diferentes departamentos. En cuanto a la parcela instalada en el campo experimental Hubble, en la tabla 2 se observan los valores mínimos, máximos, medias y coeficientes de variación y desvío estándar del número de conillos por gramo de hojas basales secas observados en las muestras colectadas en este centro. En la primera época de siembra, los valores mínimos estuvieron entre 1.538 y 12.500 conillos por gramo de hojas, mientras que el valor máximo estuvo entre 46.000 y 207.000 conillos por gramo de hojas. En la segunda época, los valores mínimos fueron de entre 0 y 3.636 conillos por gramo de hojas y los valores máximos variaron entre 5.000 y 49.412 conillos por gramo de hojas. En la tercera época, el valor mínimo fue de 0 y los valores máximos variaron entre 16.000 y 57.143 conillos por gramo de hojas. En la comparación entre las diferentes épocas de siembra, se observó diferencia estadística significativa entre las mismas, revelando que existía diferencia entre la primera y segunda época, así también entre la primera y la tercera época. Sin embargo, no existió diferencia entre la segunda y la tercera épocas de siembra. En esta parcela, el valor máximo observado fue de 207.059 conillos por gramo de hojas basales secas, mientras que en los campos comerciales, el valor máximo observado fue de 58.181 conillos por gramo de hojas basales secas. Al realizar la comparación entre los campos comerciales y esta parcela, teniendo en cuenta la presencia del sistema de riego, se observó diferencia estadística significativa entre los mismos, demostrando una vez más el papel primordial que tiene la humedad en la producción y liberación de conillos del hongo. En cuanto a la cantidad de espigas infectadas observadas, en la tabla 3 se presenta la cantidad total de espigas, cantidad de espigas con síntomas y porcentaje de espigas enfermas en las 3 épocas de siembra instaladas en el campo experimental Hubble. En los campos comerciales no se observó la presencia de espigas enfermas debido a las condiciones ambientales que no fueron favorables para el desarrollo de una epifitia. Y en la parcela instalada en el 6, la mayor incidencia se observó en la primera época con 11,26%, en la segunda época fue de 2,31% y en la tercera época de 2,21%. Estos datos corroboran lo que menciona Coelho et al. De que el retraso en las épocas de siembra disminuye significativamente la incidencia de la piricularia. Así también corrobora la observación de Colli et al. De que en años húmedos o con presencia de humedad, la aparición de la enfermedad ocurre independientemente de las fechas de siembra. En esta figura se observa el promedio del número de conillos por gramo de hojas basales secas que se observaron a lo largo del ciclo de cultivo y se puede ver que existen picos de aumento en el número de conillos que coinciden con el mes de espigazón de cada una de las épocas, que fue en junio para la primera, en julio para la segunda y en agosto para la tercera, evidenciando de que existe una relación entre la cantidad de conillos observadas y el porcentaje de espigas enfermas. Para correlacionar estas dos variables, se tomaron en cuenta
las 3 épocas de siembra instaladas en el SEI y los 5 campos comerciales en los que se observó la presencia de conillos. Al correlacionar se observó un coeficiente de correlación alto de 0,98, por lo que se hizo una regresión que tuvo un coeficiente de determinación de 0,97, con una ecuación donde el porcentaje de espigas enfermas es igual a 0,0002 por la cantidad de conillos observada menos 0,3863. Según esta ecuación, para tener 1% de espigas enfermas deberíamos observar un promedio de 6.931 conillos por gramo de hojas basales secas. Esto valida lo que propone el modelo del CIMMYT, de que las epifitias se pueden iniciar con los conillos que se encuentran albergados en las hojas, los cuales pueden ser originados de las semillas infectadas o de hospedantes secundarios. En cuanto al monitoreo de conillos en el aire, en esta tabla 4, se presenta la cantidad de conillos de magnaporte especie atrapados semanalmente con las trampas cazaesporas instaladas en los centros utilizados para el estudio. En el campo experimental Hubble, el flujo fue intermitente y tuvo su máximo en la primera semana de julio con 12 conillos atrapados. Luego las capturas disminuyeron, apareciendo nuevamente en la primera y segunda semana de agosto, y posteriormente no se produjeron más capturas. Mientras que en el Centro de Investigación Capitán Miranda en Itapúa, el flujo fue prácticamente inexistente, ya que solo se produjeron 2 capturas, una durante la tercera semana de junio y otra durante la tercera semana de agosto. Mientras que en Zetapar, Departamento de Alto Paraná, el flujo fue constante desde la segunda semana de junio hasta la primera semana de julio. Posteriormente, este flujo disminuyó y nuevamente se dieron capturas recién en el mes de agosto. En cuanto a los conillos atrapados en estos 2 centros, el Centro de Investigación Capitán Miranda y Zetapar, esas diferencias pudieron darse debido a las precipitaciones que nuevamente influyeron en el porcentaje de humedad relativa, teniendo en cuenta de que durante el mes de mayo hubo precipitaciones. Se infiere de que los conillos que se atraparon posiblemente fueron los que se produjeron durante ese periodo en el que con la ocurrencia de precipitaciones se alcanzaron los valores de humedad requeridos para la producción de conillos, disminuyendo después debido a que las precipitaciones también disminuyeron y el porcentaje de humedad en promedio se mantuvo entre 50 y 80%. En cuanto a el flujo de conillos observado en el campo experimental Hubble, el flujo fue intermitente, y teniendo en cuenta de que se observó la presencia de conillos en las hojas de trigo colectadas en este campo, se infiere de que el sistema de riego pudo haber afectado la dispersión a través del aire. Al respecto, Danegui menciona de que el mayor flujo de conillos se observa cuando las precipitaciones no superan los 5 milímetros diarios, y también Kim menciona de que el agua de lluvia en gran cantidad tiende a reducir la cantidad de conillos presentes en las hojas de la especie hospedante, también afectando la diseminación a través del aire. Esto explicaría también el bajo porcentaje de espigas enfermas que se observó en esta parcela instalada en el campo experimental Hubble, donde se tuvieron las condiciones de temperatura y humedad, y se esperaría de que el porcentaje de espigas enfermas fuese mayor a lo observado, sobre todo en la primera época, que es la de siembras tempranas. Siempre se caracteriza por tener mayor ataque del patógeno cuando se dan las condiciones favorables. Y como conclusiones de este capítulo 2, en ambos ambientes que se estudiaron, bajo riego y en secano, se constató la presencia del patógeno tanto en las hojas de trigo como en las trampas cazaesporas. También esas diferencias fueron causadas principalmente por la humedad, que afectó la producción, la liberación y la dispersión de los conillos, así como el establecimiento del patógeno en las hojas y espigas en los campos comerciales. Se logró establecer que existe una fuerte correlación entre el número de conillos presentes en las hojas durante el ciclo de cultivo y el porcentaje de espigas enfermas. ¿Me siguen escuchando? Sí, totalmente. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno,
Y pasando al capítulo 3, se realizó la identificación de malezas hospedantes de Magnaporta oryzae en las principales zonas productoras de trigo de Paraguay y diagnóstico molecular del patotipo triticum de Magnaporta oryzae a partir de aislados de malezas, para cumplir con los objetivos 2 y 3. Con materiales y métodos, para la identificación de malezas hospedantes también se realizó un muestreo. Los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa se muestrearon 5 campos comerciales por cada departamento. Una vez al mes se recolectaron muestras de hojas e inflorescencias de las malezas presentes que presentaran síntomas característicos del ataque del hongo. Se elaboró un listado de las malezas presentes mensualmente y se determinó la prevalencia de las mismas de manera estacional. El año fue dividido en primavera, verano, otoño e invierno. Así también se determinó la prevalencia del patógeno en las muestras de las malezas en las que se identificó los conillos del hongo. En cuanto al procesamiento de las muestras y obtención de aislados, pequeñas partes de la parte afectada se desinfectaron, todo bajo cámara de flujo laminar. Se sembraron en medio de cultivo PDA. Luego, una vez identificadas las colonias, estas se replicaron a otro medio de cultivo que fue agar-avena. Estas placas de agar-avena se incubaron por 12 días a 25 grados. Posteriormente se hizo un procedimiento de aplastado y exposición a la luz por 72 horas, esto para favorecer la esporulación del hongo. Y luego se procedió al raspado y elaboración de una suspensión con los conillos producidos en la placa. Con esta suspensión se obtuvieron cultivos monospóricos por el método de dilución seriada y esos cultivos se conservaron en el cepario del proyecto Aplicularia y también se usaron para las pruebas de infección cruzada. En cuanto a las pruebas de infección cruzada, se utilizó plantas de la variedad susceptible de trigo Canindé 11 y también plantas de las especies Bromus catharticus, Lolium multiflorum, Eleucine indica, Digitaria horizontalis y Cencrus equinatus. En total se evaluaron 33 aislados, 27 de malezas y 6 de trigo. La inoculación se realizó asperjando las espigas con una suspensión de conillos de 50.000 conillos por ml. Una vez que se asperjaron las plantas, estas se incubaron en una sala climatizada por 24 horas con 80 más menos 5% de humedad y 27 más menos 2 grados centígrados de temperatura. Transcurrido ese tiempo, las plantas se trasladaron nuevamente al invernadero con la misma temperatura y humedad del 60% aproximadamente. La evaluación se realizó 8 días después de la inoculación. Para ello se usó esta escala propuesta por Valen, que clasifica los síntomas del 0 al 5, en el cual 0 sería sin infección. El tipo 1 y tipo 2 se consideran lesiones de tipo resistente o incompatible, y los tipos 3, 4 y 5 se consideran lesiones de tipo susceptible o de infección compatible. Para el diagnóstico molecular se realizó la extracción de ADN de 2 tipos de muestras. Por un lado se extrajo el ADN de las hojas inoculadas con cada uno de los aislados. Estas hojas pasaron por un proceso de molienda con nitrógeno líquido, y por otro lado también se extrajo el ADN de los aislados puros. Para ello el micelio de los aislados se hizo crecer en medio líquido, luego se filtró y se pesó 100 miligramos de micelio, el cual fue macerado con un pistil. El protocolo de extracción utilizado fue el método CETAP al 2% modificado por Casal 2018. En cuanto a la PCR convencional, se utilizaron los marcadores moleculares MOD3, que tiene un producto de amplificación de 361 pares de bases y es específico para detectar el patotipo triticum, y el marcador POD2A, que tiene un producto de amplificación de 389 pares de bases y se utiliza para identificar al género Piricularia. La metodología utilizada se siguió la metodología de Pieck et al., que fueron los que desarrollaron el marcador MOD3, y la amplificación se realizó en geles de agarosa al 2% con tinción en bromuro de etilio. Pasando a los resultados y discusión. En cuanto a la identificación de hospedantes alternativos, en la figura 4 se muestra la prevalencia estacional de las especies de malezas recolectadas durante el 2018 en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú. En total se recolectaron muestras de 22 especies de malezas y de entre ellas
la de mayor prevalencia fue la Digitaria insularis, que fue la de mayor prevalencia durante el otoño y el verano. Mientras que durante el verano, la especie más prevalente fue Brachiaria specia, seguida de Digitaria horizontalis, y durante el invierno la especie más prevalente fue Avena strigosa, mientras que en la primavera la segunda especie más prevalente después de Digitaria insularis fue Chloris gayana. De estas 22 especies se observó la presencia de Magnaporta oryzae en 9 especies, que fueron Brachiaria sp, Bromus catharticus, Cencrus equinatus, Cynodon dactylum, Digitaria horizontalis, Digitaria insularis, Echinocloa cruzgali, Eleucine indica y Lolium multiflorum. Los síntomas variaron en cuanto a tamaño, color y forma, y estas especies ya habían sido reportadas por varios autores como hospedantes de Magnaporta sp. En la figura 5 se muestra el porcentaje de muestras de las especies de malezas en las que se observó la presencia de conillos de Magnaporta especie durante el 2018, y la especie con más meses de observación fue Digitaria horizontalis, con 16 a 57% de prevalencia en las muestras, seguida por Digitaria insularis, que tuvo entre 7 y 22% de prevalencia en las muestras. La siguiente especie con más meses de observación fue Eleucine indica, con 7 a 35% de prevalencia en las muestras. Cencrus equinatus, con 25 a 50% de prevalencia en las muestras. Y Brachiaria especie, con 6 a 14% de prevalencia en las muestras. De estas 7 especies, de estas 9 especies, 7 estuvieron presentes durante las 4 estaciones del año, y las otras 2, que fueron Bromus catharticus y Lolium multiflorum, solo estuvieron presentes durante el invierno y parte de la primavera, por lo cual se observa de que hay varias especies candidatas tanto para la supervivencia del patógeno fuera del ciclo de cultivo como dentro del mismo. Cuanto a las pruebas de infección cruzada y diagnóstico molecular, todos los aislados de trigo que se inocularon causaron lesiones de tipo susceptible, y de entre los aislados de las malezas que infectaron al trigo, se presentan en la figura 6, que fueron el P004 de Bromus catharticus, el P075 de Avena strigosa, el P109 de Brachiaria specia, el P114 de Eleucine indica, y el P048 de Lolium multiflorum, y el P050 de Lolium multiflorum también. En la siguiente tabla se presenta una síntesis de los principales resultados en cuanto a la identificación de hospedantes, las pruebas de infección cruzada y el diagnóstico molecular. Los aislados de Avena strigosa, se inocularon en total 8 aislados, de los cuales 1 causó lesiones de tipo susceptible, y sin embargo este aislado que causó lesiones de tipo susceptible no amplificó el marcador específico, que es el MOD3. Al respecto, Marangoni menciona de que ellos observaron susceptibilidad de 10 cultivares de trigo al ser inoculados con una mezcla de 5 aislados de avena, y así también Urashima et al menciona que lograron infectar a la especie de avena sativa con 14 diferentes aislados de trigo. Considerando estos antecedentes, no se la puede descartar como una posible hospedante también del patotipo triticum, a pesar de no haber observado la amplificación del marcador, y también se infiere de que posiblemente haya otro patotipo que se hospeda en la avena que está causando la piricolaria o Blusonia de trigo. Con respecto al aislado de Brachiaria specia, este causó lesiones de tipo susceptible y amplificó ambos marcadores moleculares utilizados para el diagnóstico. Urashima ya había mencionado de que existe compatibilidad sexual entre los aislados de Brachiaria y los aislados de trigo, y así también ellos consideran de que Brachiaria es una de las hospedantes que mayor variabilidad aporta a Magnaporta oryzae. En cuanto a Bromus catharticus, este aislado también causó lesiones de tipo susceptible y amplificó ambos marcadores moleculares. Chávez y Collis ya habían observado que este aislado, el P004, causaba los síntomas típicos en espigas de las variedades Canindé 11 e Itapúa 70. Así también Pieck et al., quienes desarrollaron el MOD3, mencionan de que un aislado de Bromus tectorum proveniente de Paraguay fue el único aislado de una maleza que amplificó el marcador durante el ensayo de validación del mismo.
Y Valen et al. Mencionan que dos aislados de Bromus tectorum de Paraguay se agruparon en dos linajes distintos de Manaportrizae, que fueron el linaje Triticum y el linaje Lolium. Con respecto a los aislados de las especies como Cenchrus equinatus, Cynodon dactylon, Digitaria horizontalis, Digitaria insularis, los mismos no causaron infección en el trigo y solo amplificaron el marcador POD2A, no así el marcador MOD3. También Echinocloa cruzgali, si bien se observó la presencia del hongo en las muestras recolectadas de esta especie, no se pudo aislar al mismo y por lo tanto no se hicieron las pruebas correspondientes. Sin embargo, existen reportes de que aislados de estas especies fueron patogénicos al trigo y por lo tanto se debería de aumentar la colección de aislados de estas especies para hacer un estudio más representativo y tener más datos acerca de los aislados de estas especies. Con respecto a la Leucine indica, este también fue patogénico al trigo, pero no amplificó el marcador específico MOD3. Y al respecto, Prabhu et al. Mencionan de que ellos pudieron infectar cultivares de trigo con dos aislados de esta especie de Leucine indica, y también Urashima et al. Mencionan de que especies emparentadas como Leucine coracana y Leucine africana fueron susceptibles al ser inoculadas con 14 distintos aislados de trigo. Con respecto a los aislados de Lolium multiflorum, los dos aislados fueron patogénicos al trigo, sin embargo se comportaron diferente a nivel molecular, ya que uno, el P050, amplificó el marcador MOD3, mientras que el otro, el P048, no amplificó el marcador. Al respecto, Chávez y Colli observaron de que el aislado P050 causaba los síntomas típicos en las espigas de Canindé 11, y también Gladius et al. Mencionan de que los aislados existen aislados de trigo que se agrupan con el linaje Lolium. Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo y todos los antecedentes expuestos, se observa de que existen malezas que son hospedantes del patotipo Triticum, así como también posiblemente estén existiendo más patotipos que sean capaces de causar la pedicularia o brusonia de trigo. En cuanto a las inoculaciones que se hicieron en las malezas, en la figura 7 se muestran las lesiones causadas por el aislado de trigo P009 sobre las malezas Bromus catárticus, Cenchrus equinatus, Leucine indica y Lolium multiflorum. Causó lesiones de tipo susceptible en Bromus catárticus, en Leucine indica y en Lolium multiflorum. Sin embargo, al hacer el análisis molecular con las muestras de estas malezas, solamente las muestras de Lolium multiflorum amplificaron ambos marcadores diagnósticos. El hecho de que no se pudo amplificar los marcadores con las muestras de Leucine y de Bromus pudo deberse a que existía poca cantidad de ADN en la muestra, o también que el ADN se degradó en alguna parte del proceso, o a la presencia de inhibidores de PCR. Por lo tanto, la maleza que cierra el ciclo es Lolium multiflorum, ya que se pudo infectar al trigo con aislados de ella y se pudo infectar al Lolium con aislados de trigo, y se amplificaron los marcadores en todos los casos. Como conclusiones del capítulo 3, se identificaron las siguientes especies de malezas hospedantes de Manaportorizae en Paraguay: Brachiaria especie, Bromus catárticus, Cenchrus equinatus, Cynodon dactylon, Digitaria horizontalis, Digitaria insularis, Echinocloa cruzgali, Leucine indica y Lolium multiflorum. Se constató la patogenicidad de los aislados provenientes de lesiones observadas en Brachiaria sp, Bromus catárticus y Lolium multiflorum, las que fueron confirmadas mediante el uso de marcadores moleculares al patotipo Triticum de Manaportorizae, y se identificaron un aislado de Leucine indica, un aislado de Lolium multiflorum y un aislado de Avena strigosa, que fueron patogénicos al trigo, pero que de acuerdo al análisis molecular no pertenecen al patotipo Triticum de Manaportorizae. Como conclusiones generales, en el capítulo 2 se constató la presencia de conidios en las hojas de Manaportorizae y se logró correlacionar la presencia de conidios en las hojas con el porcentaje de espigas enfermas,
Por lo tanto, se acepta la hipótesis 1 de que los conillos de Manaporto oryzae se desarrollan en las hojas de trigo durante el ciclo de cultivo y constituyen una potencial fuente de inúculo para las espigas. También en este capítulo 2 se observó un flujo de conillos constante en las trampas cazaesporas, si bien la metodología no permitió identificar a nivel de especie los conillos atrapados en las trampas. Igual se observó la presencia de un flujo y por lo tanto se acepta la hipótesis 4 de que el aire actúa como un mecanismo de dispersión de los conillos de Manaporto oryzae, llevándolos desde las hojas y posiblemente desde algunas malezas hasta las espigas durante el ciclo de cultivo. Por otro lado, en el capítulo 3 se constató se identificaron malezas hospedantes de Manaporto sp en los diferentes campos comerciales muestreados y por lo tanto también se acepta la hipótesis 2 de que las malezas, principalmente de la familia Poaceae, presentes en los campos de trigo, son hospedantes de Patotipo triticum de Manaporto oryzae, actuando como fuente de inúculo y como medio de supervivencia de una estación a otra. En cuanto a la hipótesis 3, se observó de que algunos aislados inoculados causaron lesiones de tipo susceptible, pero no, de acuerdo al diagnóstico molecular, no pertenecen al Patotipo triticum, por lo tanto la hipótesis 3 se acepta parcialmente. Y en cuanto a los avances logrados en el conocimiento, esta tesis permitió establecer una relación entre la cantidad de conillos presentes en las hojas durante el ciclo de cultivo y el porcentaje de espigas enfermas, contribuyendo al conocimiento sobre la epidemiología de la enfermedad. Esos conocimientos obtenidos en cuanto a la presencia de conillos en las hojas y el monitoreo del movimiento de los mismos en el aire son un aporte a la comprensión de la dinámica de dispersión del patógeno. Se confirmó la capacidad de las malezas de hospedar al Patotipo triticum de Manaporto oryzae tanto a nivel biológico como molecular. Como aplicaciones e implicancias para investigaciones futuras, incluir el monitoreo de la presencia del patógeno en las hojas y en el aire durante el ciclo de cultivo puede aportar datos que ayuden a mejorar los sistemas de alerta temprana desarrollados hasta la fecha o a crear otros nuevos. Los hallazgos en cuanto a la variabilidad del patógeno convocan a los programas de mejoramiento a tener presente esa variabilidad a la hora de testear la resistencia de las nuevas líneas desarrolladas. También desarrollar medidas y planes de manejo integrado más adecuados y efectivos teniendo en cuenta los datos obtenidos. Repetir este trabajo durante por lo menos un año más para complementar la información obtenida. También aumentar la colección de aislados de cada hospedante para realizar un estudio más representativo y realizar estudios de la dinámica poblacional de las malezas identificadas como hospedantes de Patotipo triticum para determinar su potencial en cuanto a la supervivencia, variabilidad genética y producción de inúculo. También profundizar estudios filogenéticos y de patogenicidad de los aislados que infectaron al trigo, pero que no pertenecen al Patotipo triticum. Y por último, hacer los trabajos de muestreo tanto de conillos en las hojas, conillos en el aire y malezas, y complementarlos con el diagnóstico molecular va a permitir esclarecer con certeza cuál es el rol de cada uno de estos componentes en el ciclo de la enfermedad. Gracias. Bueno, gracias Alice por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que yo sugeriría, si el resto del jurado está de acuerdo, que comience Norma por una cuestión de conectividad. Si Daniel y Sebastián están de acuerdo, podríamos hacerlo así. Daniel, estás muteado. Y ya puede comenzar Norma con las preguntas. Gracias. Bueno, gracias, Gustavo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, Alice, excelente la presentación. Simplemente, bueno, es un trabajo súper completo, pero la pregunta está relacionada con la importancia que tiene en Paraguay, si tuviera en Paraguay, Lolium multiflorum, porque acá se siembra muchísimo en la Argentina, incluso en la provincia de Entre Ríos se obtienen las semillas
y se hacen pasturas. O sea que simplemente preguntarte cuál es la situación del Lolium multiflorum en Paraguay, si se utiliza en gran escala para pasturas o constituye una especie poácea presente como flora natural. Ambos se usa también como pastura, aunque no en tan gran escala, pero es más una maleza que aparece generalmente a principios de otoño-invierno. Bueno, y simplemente la otra pregunta tenía que ver con el comienzo de tu presentación, donde mostrabas los síntomas en espiga. Sí. Y mi pregunta es, independientemente que los patólogos o los que nos dedicamos a esto podamos ver las estructuras diferentes, ¿cuál es la posibilidad de que a gran escala se confunda pincularia con fusaritis de la espiga? Y sacando no teniendo en cuenta las fructificaciones que son muy diferentes aún en color. Sí, se puede confundir muy fácilmente con la fusariosis de la espiga. Pero Fusarium generalmente también tiene una mezcla en la coloración, pero hay veces que sí da el mismo síntoma que la pedicularia, que es la porción inferior verde y la porción superior blanca. Así que sí se puede confundir muy, muy fácilmente una con otra. Perfecto. Bueno, eso es lo que tenía como la tercera tiene que ver con las fechas de siembra de trigo en Paraguay. ¿Cuál de las tres fechas es la más común que se realiza en tu país? La de los primeros días de mayo, entre el 1 y el 15 de mayo. Perfecto, Muy bien. Bueno, era solo eso lo que me había quedado un poquito sin entender. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora Sebastián, Daniel, alguno de ustedes podría continuar. Gracias. Sigo yo, Daniel. No sé si me escuchan bien. Sí. Perfecto, Sebastián. Perfecto, Sebastián. Cualquier cosa me dicen porque veo que me quedo medio congelado. Bueno, Alice, primero felicitarte por todo el trabajo que hiciste. La exposición fue muy clara. La verdad que en la exposición, al ser clara y concisa y cómo la diste, es como que magnifica más todo el trabajo que hiciste. Uno a veces leyendo ve todo el trabajo, pero cuando uno lo expone, la verdad que se vio un montón de trabajo y para mi gusto al menos fue muy bueno que hagas tanto trabajo de campo como de laboratorio, como pasar desde hacer trabajos de estudios de sintomatología hasta después chequearlos de una manera molecular, lo cual creo que para el aprendizaje y la formación es muy bueno, porque pudiste aprender y desarrollar todo tipo de técnicas que tal vez a futuro pueda seguir aplicando. Así que eso me pareció, la verdad, que genial. Sé también todo el trabajo que debe haber sido la cuantificación de conidios y ver todo el trabajo de las trampas cazaesporas. Pero bueno, eso es una cuestión que arreglarás con tus directores. Porque es muchísimo trabajo y por lo general uno trata de escaparle. Sí, pero acá. Pero bueno, eso lo arreglan en privado con tus directores. Así que, bueno, por otro lado, agradezco mucho todas las aclaraciones que hicieron en las observaciones. Yo a veces peco de hacer muchas preguntas cuando recibo el manuscrito, pero es siempre con la idea de
de tratar de ayudar y en este caso, como sé que tenían muchísima información, traté no sé si la palabra es molestar, pero de que pongan todo lo que tenían como para que el documento quede bien completo para después poder ser un material de excelencia para consultar. Sí. Así que bueno, en eso los quería felicitar. Gracias. Yo tengo nada más, bueno, una de las preguntas de la sintomatología ya la hizo Norma, que a mí me interesaba. Y después, bueno, tengo en particular, fuera de todo el trabajo que fue muy interesante, me interesó mucho ver lo que habían visto, por ejemplo, con el tema de los patotipos, como ejemplo el de avena, en el cual ustedes observaban la sintomatología típica y después molecularmente no daba para el patotipo que estaban esperando. No sé cuál es, por más que vos hiciste algunas explicaciones que estoy de acuerdo, no sé cuál es tu idea, si seguir con esto y para dónde encarar con este tema en particular. Si tenés una idea o todavía no, de cómo poder desarrollarlo a futuro. Estamos viendo, nosotros desde el 2013 que trabajamos con hospedantes, o sea, todo era identificación y recién ahora empezamos a profundizar un poco más, haciendo la parte de infecciones cruzadas y también la parte molecular. Y la idea es seguir avanzando con eso de alguna forma. Acá está Cintia Casal, que fue la que principalmente se encargó de la parte molecular. Yo hice solamente la parte del patotipo ya en esta parte, pero ella hizo el estudio más a profundidad de esos aislados con otros marcadores, más marcadores, y ahí estamos viendo qué sale en cuanto a la parte molecular, el estudio molecular de la población del hongo que tenemos acá en Paraguay. No, bueno, está bárbaro, porque a mí me llamó la atención una de las fotos de las primeras que pusiste, la cantidad de malezas que había en el lote contiguo al trigo. Uno, tal vez por esta región, no está tan acostumbrado a ver un lote al lado tan enmalezado y tan pegado al trigo, entonces me imagino que ahí van a tener que tener un montón de trabajo en relación a las malezas que tienen en los bordes. Sí. Así que bueno, yo creo que es todo un trabajo que tienen para seguir abordando y desarrollando con profundidad de acá a un buen tiempo. Sí, vamos a ver para y el otra de doctorado. las... ¿Cómo? Discúlpame. Vamos a ver para el doctorado, digo, a ver qué. Muy bien, eso está bueno de ya estar pensando en el doctorado. A ver qué craneamos con eso de los aislados. Buenísimo. Y yo la otra consulta que es más general, porque te vuelvo a decir, hay muchas, tal vez preguntas que uno podía hacer, pero estuvieron muy bien las respuestas planteadas en el mismo manuscrito de tesis y ahora en la exposición, en donde vos planteabas ya qué se podía llegar a hacer. Era sobre los sistemas de alerta a futuro. No sé si ya están trabajando en eso o es una planificación que tienen para bastante más adelante. Nosotros no estamos trabajando con sistemas de alerta. Hay sistemas de alerta que ya se desarrollaron, los brasileros principalmente, ya desarrollaron sistemas de alerta temprana, pero Paraguay todavía no está trabajando en eso. Y ojalá pudiéramos hacerlo. A ver qué. Bueno, Alice, la verdad que lo que tiene... ¿Perdón? A ver si desarrollamos uno propio, digo. Un sistema. Ah, buenísimo. Porque la verdad que lo que dio de todo este trabajo de tesis es un montón de trabajo que vas a tener en el grupo a futuro. Sí. O sea, desde lo que recién hablábamos, desde ver la parte de patotipo, infección cruzada, hasta cuestiones más amplias como sistemas de alarma para los productores. O sea, está bueno porque tenés una parte que es más de, si uno quiere decir, de investigación más clásica y otra directamente vinculada al productor. Así que bueno, no,
la mayoría me conoce y saben que me gusta hablar, así que si sigo hablando no terminamos más, así que, bueno, nuevamente felicitarte a vos y a todo el grupo de trabajo, agradecer que hayan tenido en cuenta los comentarios y, bueno, mucha energía para lo que se viene, ¿eh? Así que gracias, y lo dejo a Daniel. Bueno, hago algunas preguntas y después los comentarios. En el trabajo que mencionas entre los antecedentes de Cruz et al. De 2015, habla de casi 1.669.000 conidios por gramos de hojas basales secas. Acá no estuviste tanto, estuviste entre hasta 46.000 hasta 207.000, ha sido creo que el máximo valor que tuviste. ¿Cuál pensás que pueden ser las razones por la cual, yo no sé exactamente dónde es ese trabajo de Cruz que tienes esa cantidad de conidios, ¿no? Y relacionado con eso, si tenés idea si hubo algún estudio en fitotron o en un ambiente controlado para ver cuál es el potencial que puede tener por gramo de hoja seca la producción de conidios de Magnaporte. Esa es la primera pregunta. El trabajo de Cruz se hizo en condiciones controladas y Cruz trabaja generalmente con la gente de Bolivia, así que las semillas infectadas que ellos tenían eran semillas de Bolivia que se llevaron y bajo condiciones controladas se las sembró y se hizo el conteo de conidios y observaron eso. Ellos también mencionan de que hicieron ensayos para ver si la aplicación de fungicidas reducía la incidencia y hicieron la cuantificación también a nivel de campo, pero igual el valor que ellos observaron también fue mucho mayor al que yo observé en los campos comerciales. Ellos mencionan que en campo el testigo que fue sin aplicación de fungicida tenía una cosa como 400.000, algo así, conidios por gramo de hojas basales secas. Y cuando usted decía el potencial de eso, no. Bueno, sí, ya creo que si está en condiciones controladas está cerca de ese potencial, digamos. Sí. Y relacionado con eso, en Bolivia es una enfermedad importante. Digamos, ¿cómo compara Bolivia con Paraguay en ese sentido, en nivel de infección a campo? Si conoce. En Bolivia yo no conozco cómo son las condiciones. Sé que es una enfermedad también importante, igual que acá y en Brasil, pero exactamente las condiciones que tienen ellos no las manejo. Bueno, sigamos adelante. El tema del caza-esporas a mí me hace ruido. Me hace ruido que con semejante cantidad de conidios haya tan poca captura. Puede ser la falla de ese sistema de caza-espora. Vos mencionabas el tema de la lámina de agua, que si en mayor de 5 milímetros ya afecta, y ahí estaban dando 8 milímetros diarios en el 6, creo, ¿no? Sí. ¿Qué otra explicación puede haber para eso? Porque evidentemente conidios hay dando vuelta. Sí, y como es la primera vez que hacemos, habrá habido muchas cosas de la metodología que de repente no tuvimos en cuenta. Y capaz, y si haya cosas de la estructura de la trampa o algo así que falte ajustar también para que se... Porque esa va orientada en dirección a los vientos, se va moviendo. Tenía el sistema para que gire con el viento, pero igual también son otras cosas que deberíamos de mirar a ver si afectan o no y ir ajustando en cuanto a la metodología. Bien. Otra preguntita. La escala de Valent que usas para de 0 a 5, ¿no? Sí. De 0 a 5. ¿Esa es más bien una escala cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa, claro. Es cualitativa porque
es 0, el 1 y 2 es con reacciones de incompatibilidad, 3, 4, 5 son diferentes manifestaciones, ¿no? Y no hay no tienen una escala de susceptibilidad cuantitativa, no hay. Yo pensando más bien en evaluación de genotipos, después, no viene al caso para esta tesis, pero si hay desarrollada otra escala, así como hay en trigo, Marcelo Carmona tiene varias escalas. Podrían adaptar otras, Claro. de otras enfermedades así, a nivel foliar. Claro. A ver. También Ahora, hay aplicaciones que miden la severidad, así cuando uno toma la foto de la hoja sintomática y te dice el porcentaje de severidad. Tal vez con eso se podría desarrollar una escala específica para pituitaria. Sí, y mencionabas que hay poca resistencia, que están estos genes RMG, del 2 al 7, 2, 3, 7, 8. Los cultivares de trigo que se usan en Paraguay son todos susceptibles, hay alguno que tenga estos genes de resistencia. La mayoría son susceptibles y los que son resistentes son los derivados de una línea del CIMBIT que se llama MILAM, que tiene la translocación 2NS, 2AS. Entonces, esa es nuestra única fuente de resistencia en nuestros cultivares en Paraguay. Y no sé, no está más difundido la descendencia de ese progenitor, digamos. Yo siempre pensando en resistencia genética como las variedades, tengo entendido que las variedades que son derivadas de esta MILAM, también hay materiales brasileños como la CD116, que también es derivada de MILAM y tiene también resistencia, y Caninde 1, que es nuestro cultivar que tiene la translocación. Entonces, esos son los más utilizados. Después, la mayoría siembra las otras variedades, en su mayoría que son brasileñas y algunas nuestras, pero que no tienen resistencia a la enfermedad. Y la otra pregunta que tenía, la última, estaba más bien relacionada, que creo que ya Sebastián preguntó, el tema de los patotipos estos que no responden al marcador MO3, ¿no? Realmente creo que da para toda una línea de investigación que me parece que debería profundizarse, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya lo comentaste un poquito. Yo no tengo nada más, así que ahora sí te felicito. Ha sido una tesis muy bien escrita, bien clara. Hemos señalado algunas cosas como para mejorar la redacción final, pero ha sido muy clara, los objetivos, las hipótesis, la relación entre objetivo, hipótesis y metodología. Las conclusiones han sido buenas. Creo que es muy valioso el estudio sobre maleza, ¿no? Para mí es superlativo el análisis que se ha hecho de las diferentes malezas relacionando y el hallazgo de que hay patotipos que pueden ser de otros patotipos, no solamente el trítico, que pueden estar afectando las malezas, dando los mismos síntomas. Bueno, es un mundo complejo el de la biología, donde se mezclan las cosas, no están tan claramente separadas, este ataca a este ataca a este otro. Así que creo que eso me parece superlativo y cumple acabadamente la función de lo que es una tesis de maestría, en el sentido de introducirte al mundo de la investigación científica, y creo que no te queda más que un solo camino que seguir adelante. Así que felicitaciones al director, al codirector. Creo que se nota la mano ahí de ellos con sus aportes. A Cintia también creo que ha hecho un aporte muy valioso. Y bueno, de nuevo felicitaciones por un trabajo bien hecho. Gracias. Gustavo. Sí. Gustavo. Sí. Sí, ¿me dejas decir un segundo algo? Por supuesto. Bueno, Alice, ya que has manifestado con mucha así energía que posiblemente vas a hacer el doctorado, creo que un tema ineludible para abordar es el de las semillas, así como
todos los aspectos epidemiológicos relacionados con la semilla van a ser, hay trabajos en Paraguay que hemos citado últimamente, pero son realmente muy, muy viejos, por lo tanto creo que ese es un tema fantástico para abordar y que va a dar resultados muy importantes para poder incluir en el ciclo epidemiológico el rol de la semilla. Y por último, felicitar a tu equipo, tanto a Cintia, a Marcelo y en especial al doctor Colli, a quien hace muchísimo tiempo que no veo y lo veo fantástico, que la única forma de permanecer bien es continuar con la investigación con estos temas que tanto nos apasionan. Nada más. Sí. Gracias. Muchas gracias, Norman, por las palabras. Ahora me gustaría, si el resto del jurado no tiene más preguntas o comentarios, me gustaría darle la palabra al doctor Carmona para, como director de tesis, si quiere hacer alguna sugerencia, algún comentario, o por qué no, alguna pregunta quizás también, según él desee. Así después hacemos el cierre y pasamos a la otra etapa del dictamen. Gracias. Marcelo, habilita el micrófono. Ahí va. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Este es un momento especial, es muy especial para Alice, particularmente. Es un momento de culminación, de crecimiento y de cosechar lo que se invirtió. Esta tesis tiene algunos aspectos realmente virtuosos. En primer lugar, creo que la elección del tema. La elección del tema fue un desafío, porque es una enfermedad compleja, con una evolución genética molecular extraordinariamente dificultosa, y sin embargo este tema Alice lo llevó adelante con mucha investigación, profundidad, seriedad, independencia, y este es un aspecto también importante. Si bien en los primeros tiempos hubo un acompañamiento mayor cuando vino a Buenos Aires, luego realmente fue totalmente independiente en muchas cosas, entendible, y por supuesto ha evolucionado positivamente. El aporte del tema en general que hizo Alice también me parece inédito, un gran aporte para Paraguay, pero también para toda la región, y fundamentalmente son aspectos, como decía también Sebastián, aspectos que empiezan a entremezclarse, la fitopatología clásica con la molecular, pero también hay aspectos poblacionales, epidemiológicos, que forman una base para futuras aplicaciones, como por ejemplo los sistemas de alarma, que empiezan a tener una gran importancia, y creo que ahí, creo que junto con Ricardo Moschini se va a poder hacer algo. Alice, no sé si estará de acuerdo el doctor Mohan, pero creo que puede hacerse algo así. Decía que también era virtuoso esta tesis por la codirección y por la consejería, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la codirección, para mí fue un lujo contar con el doctor Mohan Colli, por su experiencia, su humanidad, y fundamentalmente por el seguimiento que ha hecho con Alice. Acá hay un activo seguimiento y aporte del codirector, quizás a diferencia de otras tesis. De hecho, el trabajo se llevó a cabo en Paraguay, y los aportes del doctor Colli, que ya venía trabajando en el tema junto con Alice, fueron extraordinarios, imprescindibles para llegar a esta culminación. Yo quiero rescatar esto, y por supuesto también los aportes de Cintia. Por lo tanto, yo no tengo preguntas, porque ya hemos intercambiado muchísimas preguntas, ya hemos discutido, ida y vuelta con el manuscrito antes de que llegara a los jurados, con muchas correcciones, pero quería dejar estas palabras establecidas, haciendo un reconocimiento especial a que esta elección de tesis, este cuerpo de dirección, fue realmente para mí fantástico, y dejando mis felicitaciones por este día tan especial para vos, Alice. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. De parte de la Escuela para Graduados, te queremos agradecer por habernos elegido para transitar este camino que hoy se culmina y que nos pone muy, muy contentos, Alice, que es un egreso con bombos y platillos, porque el manuscrito fue de muy alta calidad, ya lo leí yo en su momento antes de elevarlo a comisión académica para designación de jurados. No hubo comentarios
mayores que hacer, porque ya el trabajo que habías hecho vos junto con tu comité consejero fue lo suficientemente bueno como para que yo no tenga que hacer demasiado en ese sentido, y luego evidentemente los aportes del jurado han mejorado la cuestión. Y hoy te luciste verdaderamente con una exposición muy, muy buena, fuera de serie, te diría, y cumplís ampliamente los requisitos para la obtención del grado al cual vas a ser egresada el día de hoy. Así que, de parte nuestra, te felicito a vos por todo el esfuerzo y también, obviamente, al comité consejero que tuviste, que integró expertos de diferentes áreas y se notó muchísimo la complementariedad entre ellos y el soporte que pudieron darte a lo largo de esta tesis. Así que te invito a considerarnos nuevamente, si querés seguir con el doctorado, que no te estés quedando los brazos abiertos, eso después lo valorás con quien decidas hacerlo, con tu comité, ¿verdad? Así que cerramos entonces esta instancia. Todos te hemos felicitado, Alice, te agradecemos de nuevo por haber confiado en nosotros, y a nosotros nos llena de orgullo tener un egresado más, a pesar de esta situación de pandemia, que lo estamos pudiendo resolver de algún modo, como para que pueda continuar el egreso de estudiantes y el ingreso y los cursos y demás. Así que gracias a todos por el esfuerzo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a invitar... Sí, obvio, sí, por supuesto. Agradecer también, gatito. Ya, sí. Este fue sugerencia. Perfecto. Dejar para después. Bueno, yo quiero agradecer primeramente al gran jefe de todos los trigueros acá en Paraguay, que es el doctor Mohan Kohli, que siempre nos está tirando la oreja para que sigamos capacitándonos más y llegando más lejos. A él muchas gracias por siempre impulsarme para seguir adelante. Después, a las personas que fueron imprescindibles para la realización de esta tesis. Mi director, el doctor Marcelo Carmona, mi consejera Cintia Casal, gracias por el apoyo que me brindaron. Y también la gente que hizo posible esta tesis, como dije, Alcides Villalba fue el encargado de la parcela instalada en Canindeyú, en el campo experimental de Jobud. La gente que se encargó de las trampas cazaesporas, Mónica Abogado, Natalia Bobadilla, Pedro Chávez, ellos se encargaron de colocar los portaobjetos y recolectar cada semana. Después, mi equipo de recolección de muestras, el señor Alfredo Guillén y Magalí Reyes, que durante un año me aguantaron recolectando muestras por todo el país. Y en la parte molecular, el que me abrió las puertas del laboratorio, Lourdes Cardoso, y también me enseñó mucho. Y en la parte estadística me ayudó Pastor Pérez Estigarribia, mejor conocido como Paco, que también dio su aporte en la parte estadística. También al Instituto de Biotecnología Agrícola, INBio, que me dio la beca para hacer la maestría en Buenos Aires, a Capeco y a Lipta por el apoyo brindado en cuanto a insumos y logística, instalaciones, laboratorio, todo. También a los miembros del jurado por tomarse tiempo para las correcciones que ayudaron a mejorar el documento. Al profesor Stricker, que también me dio sus correcciones muy oportunas en su momento. Muchas gracias. Y eso es todo. Gustavo, ¿podría hablar el doctor Mohan? Sí, por supuesto. Sí. Salgamos un poquito del protocolo. Por supuesto, sí. Bueno, además de felicitar a Alice, que hizo un excelente trabajo. Realmente, como creo que todos dijeron, que fue una de las mejores defensas que he visto en últimos tiempos. Pero yo aprovecho para agradecer a ustedes para realmente permitirnos a enviar a Alice con la UBA, con todo el respeto que merece Marcelo, con amplia experiencia que tiene Marcelo, y la universidad que está bien reconocida en otras disciplinas también, porque he trabajado con Daniel Miraye, con Gustavo, con todo. Así que realmente tengo gran apreciación para la UBA. Entonces, para mí, cuando había que elegir, bueno, aquí no había duda en mi mente de que Marcelo era la persona correcta. Así que felicito y muchas gracias por darnos esa oportunidad y enseñarnos a esa chica que tiene un liderazgo para el futuro por mucho tiempo. Aprovecho para solamente responder hacer dos comentarios. Uno de Seba, que hizo sobre el caso de la avena. Primero que te quiero comentar es de que a pesar de que MOD es específico
sabemos muy bien que MOD no es específico hasta un cierto punto. No es tan específico porque inclusive cuando nosotros le mandamos el aislado de bromos ya era algo que salía del esquema. Y lo mismo en Lolium, funciona y no funciona. Entonces, avena, entonces yo estaba comentando con Alice que uno de los puntos que a nosotros nos preocupa, y realmente en Paraguay no tenemos la capacidad, es tratar de generar nuevos marcadores. A ver si podemos generar nuevos marcadores, porque en cuanto a la variabilidad patogénica tenemos mucho. Pero lo que no tenemos es el apoyo o no tenemos condiciones para generar, identificar eso, para comenzar a decir, porque lo que Pic hizo, realmente, Pic hizo una cosa cuando estuve hablando con él. Dice, a mí me tocó y me tocó nada más. Pero él no es, él está trabajando en enfermedades de soja. Entonces le dieron la enfermedad y bueno, hizo el trabajo y bueno, desarrolló un marcador, que afortunadamente es bastante bien. Pero él entiende y él admite de que no es tan específico como el mundo lo ha pensado. Así que eso abre el panorama para nosotros en desarrollar nuevos marcadores en caso que podemos. Y si ustedes nos quieren apoyar en colaboración o con la tesis o como sea, va a ser un paso muy, muy, muy importante, no solamente para nosotros, sino que a nivel mundial. Porque como Alice mencionó, de que ahora la enfermedad ya está en Bangladesh, de Bangladesh entra a la India, y de India va a entrar a la China, y después ahora está en Zambia, y de Zambia va a entrar a Sudáfrica. Entonces yo creo que tenemos que tratar de tener alguna idea. Yo sé, por otros colegas míos, que la enfermedad ha sido identificada en Etiopía, a pesar de que no fue reportada todavía, pero sabemos que está en Etiopía. Quiere decir que podemos tratar de darle esa herramienta en el futuro a otros países que el día de mañana van a tener el mismo problema. ¿De dónde viene ese hongo? Así que, Seba, si tú puedes ayudar, o Marcelo, otra persona, realmente para nosotros sería un gran apoyo. Ese es el primer comentario. El segundo, lo que preguntó Dani, la situación de Bolivia es casi la misma de que la situación es nuestra acá. Depende muchísimo de que es año seco o es año húmedo. Si es año seco, bueno, no hay enfermedad, como fue en el caso de que tocó a Alice, pero es año húmedo, hay mucha enfermedad en la zona de Santa Cruz. Entonces tienen que tener, por ejemplo, en la zona de Okinawa, ellos tienen el riego y CIMMYT tiene su base ahí y, bueno, seguimos tratando de evaluar los materiales. Pero esa cantidad de esporas que Alice estaba mencionando no son logrados de Santa Cruz, son logrados de la zona precordillera. Tú vas básicamente en los valles interandinos donde hay la humedad alta durante el verano, ya no durante el invierno. Ellos hacen la siembra más o menos en el mes de enero, febrero, y cosechan en marzo, abril, para traer el trigo de vuelta. Es esa zona que durante porque tú sabes que durante el enero, febrero, marzo hay mucha lluvia. Entonces esos valles interandinos realmente te puedo decir que es un desastre. Así que a nivel de campo, lo que Alex estaba reportando, 200,000, fácilmente nosotros a nivel de campo podemos tener 400, 500, 600,000 a nivel de campo, pero solamente en esa zona. No conozco otra zona en el mundo, excepto en Bangladesh, que puede ser también, porque está en el norte de Bangladesh, muy cerca de la frontera con la India, que puede tener esa humedad que Alice estaba mencionando. Así que la situación es diferente en la zona intraandina, más que Santa Cruz, que es muy parecido a Paraguay. Pero agradezco las preguntas y agradezco a todos que realmente apoyaron a ella para mejorar la tesis. Así es fácil. Gracias, doctor Colli, entonces, por sus comentarios y aclaraciones. Entonces, ahora sí damos entonces por finalizada la parte de la defensa oral de Alice, de su tesis de maestría. Invitamos a los miembros del jurado, a Norma, a Sebastián Stenglein, a Daniel Plopper, Norma Formento, no había dicho el apellido, a que se queden en esta llamada. Marcelo también, como director, puede quedarse para la deliberación del dictamen. Después el resto, incluida vos, Alice, te vamos a invitar amablemente a retirarte, a Cintia también, al doctor Colli también, y el resto nos quedamos acá como para poder agilizar un poquito el tema del dictamen y así eventualmente te puede llegar
para que pueda saber la nota, etcétera, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por participar de la defensa y nos vemos próximamente.